¿Cómo así? Buenos días, llegamos a Omar Ceballos. Ganemos del tiempo al tiempo. Omar, bienvenido, buen día. ¿Cómo funciona esto? Ahí. Te voy a poner. Ya, ahí no. Ahí está bien. Te veo más pelado, Omar. Bienvenido, buen día. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Sí, ahora me corto el pelo lo más cortito posible porque con navaja. Los pocos que salen son blancos, entonces preferible con navaja nos cortamos el pelito. Me sorprendió lo que te dijo Patricio Palau. ¿Qué? ¿Renunciaste a la concejalía? Sí, claro, en septiembre del año pasado. Para ser candidato. Para ser candidato. Pero Claro, no era obligatorio renunciar. Es obligatorio. Pero no pedías una comisión de nomás de... Eso cuando vas a la reelección en el mismo cargo. Pero si optas por otra dignidad, hay que renunciar. La famosa licencia, ¿verdad? La licencia esta, que a mi modo de ver, todos debían renunciar, ya son candidatos. Claro. Porque mucho cuento es jugar con la institución en una campaña política, ¿no? Pero bueno, creo que venimos a hablar de, sí. de no, otros es que temas. No, me llamó la atención cuando dijiste, no sabía de esas circunstancias. A ver, Omar, tú fuiste presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha, yo diría un presidente ambicioso en cuanto a ideales, a ideas. Yo creo que la Concentración en estos últimos casi 4 años está pasando los días más negros de su vida. ¿Qué dice Omar Ceballos, que fue presidente de la CDP? Creo que sí. Mi periodo del año 2000 al 2004 se caracterizó sobre todo por una ejecución de obras, por una ejecución de proyectos que nacieron de una planificación estratégica que la hicimos, no sé si debido a algo que pasó históricamente en la Concentración, que fue la pérdida de los Juegos Nacionales por primera vez en Machala. Esto nos obligó, además de que la propia Concentración necesitaba... Con Aparicio fue el que perdió, ¿no? Ya tú te asumiste, claro. Yo asumí, pero... Pero que 2 meses creo que estabas de presidente. 2 meses de presidente. Y el doctor Fuentes. No. El director de deportes era... se fue el nombre, que era médico de la escuela Enrique Chávez. Enrique Chávez. Él fue con la banderita en vez de estar preocupado de los deportistas. El doctor Chávez, claro. Sí. Bueno, eso obligó que hagamos un plan estratégico para la Concentración Deportiva de Pichincha, que duró cerca de 12 años este plan estratégico, y ahí nosotros lo que primero vimos es la necesidad de generar varios ejes de funcionamiento de la concentración. Obviamente la parte técnica, porque la razón de ser de la concentración es la formación de los deportistas y llevarles a la excelencia deportiva para que después las ecuatorianas tengan estos deportistas para ir a las competencias internacionales. Lo otro era el tema de los escenarios, que no se había hecho mucho en la concentración. Ahí yo, más que ambicioso, diría yo, era con un tema de visionario. En el tema del colegio de la concentración, por ejemplo, ¿cuál es el objeto fundamental de tener una unidad educativa en la concentración? No es tener los alumnos para que sea otro colegio más, sino era el colegio en donde entrenen los talentos deportivos, de manera que la mayor cantidad de tiempo se dediquen al entrenamiento deportivo. ¿Con quiénes? Con los entrenadores de las selecciones de Pichincha. Y esto hubiera permitido que tengamos más talentos, más competencias, y seguramente hubiéramos tenido más medallas olímpicas en estos últimos años. Cosas de estas, el tema que dejé yo plantado de la piscina olímpica. Hasta ahora no hay una piscina olímpica, hay una piscina de Miraflores que le alargaron para que tenga 50 metros. ¿Te molestarías tú, si eres el presidente que hizo esa piscina que dije yo, guachimanía? No, para nada. Primero, calificarle de olímpica, no entienden que una piscina olímpica tiene 50 metros por 25. Yo siempre hacía una pregunta: ¿cuántas piscinas semiolímpicas tiene una olímpica? La gente decía 2, no, tiene 4. Entonces 4 porque es el doble de largo y el doble de ancho. Y evidentemente esto significa 4 veces un mantenimiento de un escenario. Pero la idea mía de esta piscina olímpica era convertirle a este centro en un centro de alto rendimiento mundial. No nos olvidemos que en mi época también comenzamos con los convenios de cooperación entre el boxeo cubano, por ejemplo, que venían a entrenar acá en altura, y venían muchas selecciones de otros países a buscar a Quito como el centro de alto rendimiento, porque la ventaja... No para competencias, sino solo para entrenamiento. Para entrenamiento. Claro. El tema de la altura de Quito, de 2.850 metros de altura, realmente es algo pero fabuloso para quienes van al entrenamiento de alto rendimiento. Son estos temas los que yo planteé, por ejemplo, el tema yo veía que la escalada deportiva sí iba a ser un deporte olímpico.
hace más de 20 años, por eso es que construimos el muro de escalada en la concentración. También se veía que el tema del patinaje iba a tener mucha fuerza a nivel internacional, construimos el patinódromo, pero todas estas visiones que se hicieron en el estadio, bueno, esa es otro tipo de visión clara, que el escenario deportivo del estadio Atahualpa, lo primero que se tiene que saber, y deben estar absolutamente claros, es que el único propietario de este escenario deportivo, de las 8 hectáreas que tiene ahí, es la Concentración Deportiva de Pichincha. No por comodato, no por donación, sino por una permuta que se hizo por los terrenos que era propietaria la Concentración en el Estadio El Arbolito. Una de las condiciones de esta permuta, y digo condición porque está dentro de una cláusula que muchas veces la gente dice, ¿por qué el Deportivo Quito tiene la propiedad interna? Porque pusieron una condición dentro de una cláusula, así que no es ordenanza, como muchas veces la gente piensa. Está en escritura. Está en escritura de donación o de permuta del Estado de Atahualpa. Por lo tanto, más de 60 años que el Deportivo Quito ha tenido esta ventaja en el Estado de Atahualpa y está ahí dentro de los condicionamientos de esta permuta, ¿no? Ahora, antes que Patricio Paló también intervenga en el diálogo, ¿por qué fracasó ruidosamente Jaime Ruiz Nicolalde? Yo creo que el deporte en general en el país pasa por momentos complicados desde que se transformó la ley de deporte en algo mixto, en algo, yo diría casi pasando a lo que le encanta a Patricio, casi una fanesca, casi una fanesca porque hay 2 líneas en el mundo, y esto lo dije en la Comisión de Deportes de la Asamblea Nacional, en una exposición que hice yo sobre mi visión de la ley del deporte. En el mundo hay 2 líneas, una la línea del deporte estatal, que es una línea totalmente vertical, y otra es una línea que es de la organización privada. Nosotros teníamos hasta el año 2010 todo un respeto y una autonomía a la organización de derecho privado, las asociaciones, los clubes, las federaciones deportivas. Y hay otros países como Cuba, que es uno de los que más tiene, como Rusia, tiene un sistema vertical y el sistema deportivo de estos países es gubernamental. Es estadista, entonces, bueno, está la palabra mal, pero bueno, estatal, claro. Estatal, sí, claro. Maneja el Estado, en el otro maneja las organizaciones de derecho privado. Aquí se mezcló, entonces el hecho de que se tenga un directorio ahora en las federaciones deportivas provinciales, en donde solamente 2 representantes vayan al directorio de las asociaciones. 4 votos del Estado. 2 de estas y 4 votos que son diferentes a la propia organización. Cuando, recordemos, en la época nuestra, era realmente muy honorífico llegar a ser presidente de Concentración Deportiva de Pichincha, porque tenías 20, 30 asociaciones con 2 votos cada uno que iban a una asamblea y elegían al presidente de la Concentración. ¿Al directorio? Y a todo el directorio. Y a ese directorio llegaban algunos delegados. Entonces llegaba el delegado del municipio, llegaba el delegado de salud y creo que llegaba también un delegado de la provincia, de la prefectura de cada provincia. Este directorio entonces se conformaba de esta manera. Ahora no, ahora entre los 7 que conforman el directorio, cualquiera puede ser elegido. Mi última pregunta a propósito de lo que tú acabas de decir, Omar. Tú fuiste ministro de Deportes. Así es. ¿Cómo le ves, pero diciendo francamente, la actuación de Sebastián Palacios? Pues Sebastián, primero que hay que recordar 2 cosas. Sebastián fue ya un deportista, fue ciclista de velocidad en el tema de pista, luego estuvo en el bicicross. Yo creo que el paso que hizo Sebastián por la Asamblea tiene sí un logro, el haber conseguido que esta ley pueda reducirse el impuesto a la renta cuando se apoya al deporte. 2x1 en la gestión misma del ministerio, creo que de manera general el gobierno no tiene una visión real que hacer con el deporte. Lo primero que debe haberse hecho es cambiar esta ley de deporte, en la que mezclan clubes se definió una categorización de clubes en el país, cuando es un solo club. Y el ejemplo más claro lo está dando Independiente, por ejemplo. Independiente es un club que comienza desde el desarrollo hasta el alto rendimiento. Entonces yo no me puedo catalogar
como club de alto rendimiento cuando recién estoy empezando. Entonces, son temas que, sin duda alguna, creo que ahí hay una falla en no volver a lo que mandaba la ley antes del 2010, la autonomía y respeto a las organizaciones privadas, ¿no? Patricio Palau sigue con el diálogo con Omar Ceballos, expresidente de la Concentración Deportiva de Pichincha. Omar, qué grato saludarlo luego de algún tiempo. Recuerdo esa, y perdón que cuente esta infidencia, esa generosa invitación suya en pleno Mundial de Rusia a su restaurante ya en la Floresta. No sé si era Isabel la Católica, no, la calle, en fin, pero ¿usted cerca, me invitó una noche de sábado, ¿se acuerda que fuimos ahí? Ahí tuve el honor de visitar su restaurante. Ya han pasado prácticamente 5 años. ¿Ah? ¿Le cobró? Bueno, hicimos ahí un saludo. Bueno, una gentileza de un amigo de 30 y más años. Omar, esta administración del economista Ruiz que terminó hace pocos días, si nosotros hacemos la comparación de un Jaime Ruiz con 35 años en el 92, 35 de edad, su primer mandato, 92-96, deja mucho en el debe, ¿no es cierto? A grosso modo, ¿qué cree que ha ocurrido? Dicen que las segundas partes generalmente no tienen el éxito de la primera. ¿Qué cree que pasó en definitiva en este casi cuatrienio que iba a cumplir en agosto el economista Ruiz? A ver, creo que hablar solamente de una administración no refleja lo que ha pasado en la concentración en estos últimos 20 años que salió del año 2004. Ya hemos hablado de la del deporte. Esto también genera que quien maneje la concentración no sea el presidente, sino el administrador. Que este es un tema realmente traído de los cabellos, yo, sobre todo. porque quién es el representante realmente de la institución es el presidente. Es posible que se elija un alcalde, por ejemplo, y que quien firme los contratos, firme otras cosas, sea una persona nombrada por otro sector. Y ser representante legal. Y ser el representante legal. Esto es una de las fallas de la ley. Entonces, lo que pasaba hace 35 años tenía otra connotación dentro de las propias leyes. Y como vuelvo a repetir, este directorio conformado por 4 personas que están fuera de lo que es la organización deportiva, creo que es un problema serio. ¿Qué ha pasado? Que a veces las personas llegan a tener ya un estado un poco más diría yo, porque una de las quejas que había de Jaime es que había un trato prepotente, había un trato a veces displicente con las personas, y esto ya pues cae en el tema de un carácter absolutamente personal, ¿no? ¿Sabes por qué yo digo Jaime Ruiz? Yo no me acuerdo sinceramente la labor de él cuando fue presidente. 22 años. Como iniciaste la entrevista, cambió radicalmente la ley del deporte, cambió la estructura deportiva. Entonces, el presidente, cuando tú fuiste presidente, tú mandabas. Ahora, el representante legal o la representante legal es la administradora, ya no es el presidente. Claro, y además la posibilidad que tiene el ministerio de nombrar resto, ¿no? Entonces, este problema que yo les decía, esta mixtura, yo diría incluso perniciosa, porque no se sabe si es estatal o si es privado, a la larga, los organismos deportivos, sobre todo las federaciones deportivas, ¿no? Y esto de que prácticamente se eliminó a las asociaciones, permitiendo que los clubes de alto rendimiento formen parte de las federaciones ecuatorianas por deporte. Esto es algo que es realmente muy, muy dañino para el deporte. Pero nacional. Es que querían, a través de eso, terminar con las asociaciones. Esa era la política. Por supuesto, y sabíamos unas intenciones que había. Y en estos momentos vamos a entrar en otro plano que yo lo combatí desde hace más de 20 años, es el manejo de las ecuatorianas por deporte. Entonces, no se quería que las asociaciones voten, sino que los clubes vayan directamente a votar en las asociaciones. Federaciones nacionales por deporte, que yo me acuerdo en ese tiempo, había Federación Nacional por Deporte de esquí, cuando aquí no se practica el esquí. Claro. Había una Federación Nacional, creo que de bridge, y ellos conformaban el Comité Olímpico. Entonces, cosas de estas que realmente no se ha logrado solucionar porque no se ha tenido un Estado, un gobierno que tenga una idea clara de cuál debe ser el sistema deportivo. Perdón, Pablo, si me permite, pero aquí también se ha cuestionado en algunos sectores de opinión, se dice, las organizaciones o federaciones provinciales son privadas, ¿verdad? En esencia, Omar, y oyentes, Pablo, Víctor, pero reciben fondos del Estado. ¿Cómo ve usted esa especie de dicotomía en ese sentido? No hay una dicotomía. ¿No la ve así? El tema es que el Estado no se alcanza
a cumplir todas las funciones sociales que tiene. Por eso hay fundaciones de pocas cosas. El ejemplo más claro de esto para mí es el tema de todo el sistema, que es una de las redes sociales más buenas que tiene Quito, no TikTok de estas cosas, sino es el deporte barrial, barrial y parroquial. Claro. En otros países el deporte recreacional, el deporte barrial, yo siempre he destacado esto, suele ser manejado los municipios o por el propio gobierno. Esta tarea que hacen las ligas barriales, todo este sistema del deporte barrial, con todas las matrices que existen, es una responsabilidad que debería hacer el Estado. Entonces nosotros, el Estado como tal, debe ser recíproco a esa gestión y darle los fondos que necesita. Por ejemplo, es un error enorme que se haya eliminado esta exoneración al consumo del agua potable y energía eléctrica en el deporte barrial. Algo pude hacer yo en el municipio para esto, pero son temas que son de corresponsabilidad. Eso fue una barbaridad, ¿no? Claro. Eso fue una barbaridad. Después Jaimito el que votó. así fue en la asamblea de Montecristi. Es uno de los problemas serios, porque la dirigencia de ese entonces, del año 2010, no hizo respetar ni la autonomía de las organizaciones deportivas, ni el financiamiento que tenía el deporte a través del 5%, ¿no? A ver, Omar Ceballos es político. No venga a decir que no es político. Me convertí en político. Los dirigentes decían que le tenían pavor al señor Correa, que por eso no se opusieron a la disminución del 5%, no, a la supresión. A la eliminación, que claro. La ley de deporte pasó increíblemente hecha por una persona, la propia Concentración Deportiva de Pichincha, la que estamos discutiendo. Entonces, yo hasta cierto punto justifico, porque se vivió, sobre todo, gran parte del periodo del señor Correa con temor por las represalias que había. Bueno, hay un tema un tema es el defender la institucionalidad propia de cada persona, ¿no? Entonces, aparte de los temores que se pueda tener, porque estos temores ha habido siempre, recordarás, Pablo y Patricio, que en todas las épocas se quiso eliminar el 5%, tanto en la época de Osvaldo Salazar Jaramillo, tanto en la época de Aparicio Vega, en la propia época mía. Yo recuerdo, nos tomamos del Congreso Nacional, no había asamblea todavía, nos tomamos del Congreso Nacional con los presidentes de las federaciones deportivas provinciales. Ahí puedo destacar la participación de Roberto Gilbert Febres Cordero, que vino acá con su gente, fuimos todos, y realmente nos tomamos del Congreso para que se mantenga ese financiamiento que es el 5% de llamadas telefónicas, y también que se mantenga la autonomía de las propias organizaciones. Este liderazgo no hubo en esta discusión del año 2008, 2009 y 2010. Precisamente vamos a ir a la pausita y le voy a dejar picando la siguiente pregunta a propósito de liderazgo. ¿Cuánto repercutió la presencia de Aníbal Fuentes durante 16 años? 15. Yo personalmente digo y manifiesto que él no se preocupó de ser dirigente, es que mañana le reemplaza. Pero eso va a ser la respuesta de Omar Ceballos. Ya volvemos aquí en Amanecer Deportivo. Antes de seguir la nota con Omar Ceballos, expresidente de Concentración, me dice David Tapia: un saludo a Omar Ceballos, un grato amigo y buen dirigente. En el deporte toda suma, doctor. Qué buenas entrevistas a gente que ha dejado huella en lo que en este país debería estar entre lo prioritario. Excelente programa. Omar, decíamos, ¿cuánto pesó 15 años el doctor Aníbal Fuentes como presidente de Concentración? Yo creo que primero uno de los temas que yo siempre estuve en contra es de la reelección de los dirigentes deportivos. Recordarás tú que esa fue una de las grandes peleas que tuve justamente contra el Comité Olímpico Ecuatoriano, contra las federaciones nacionales por deporte. Y lastimosamente en esas épocas había ciertos vericuetos dirigenciales que hacían que los presidentes se pereinen, porque terminaban su cargo de presidente, se lanzaban a la vicepresidencia, en 3-4 veces hacían renunciar al otro presidente, se volvían a estar presidente. Este tipo de cosas hicieron que muchos diputados vean al deporte y cómo van a reformar esta ley, ¿no? Pero el tema de la reelección, a mí me parece que siempre, sobre todo un cargo público digo público porque le ve toda la gente, que en este caso es voluntario, yo no le encuentro el sentido de la permanencia por tantos años. Yo estuve 4 años allá, estuve 4 años de presidente, y creo que en estos 4 años hizo muchísimo más en tema de obras, en tema de visión, en tema de planificación, que en los 15 años que estuvieron. Así tan radical. Evidentemente, recordemos alguna obra de esos 15 años. ¿Y obras de Omar?
Ya he mencionado varias, el patinódromo, el rocódromo, coliseos en los cantones, hice varias temas de ayudas a las ligas parroquiales, a las ligas barriales. ¿Y lo que Aníbal se preocupó más del deportista? Yo creo que eso tendría que reflejarse en los resultados, ¿no? Ahora, Omar. Los resultados míos se dieron clarísimos en Imbabura, como por ejemplo en Imbabura, en los Juegos de Imbabura, en el 2004, por primera vez gana Pichincha. Pero Aníbal ganó desde ahí Juegos Nacionales de todas las categorías, hasta la última que le ganó Pierina Correa. Los Juegos Nacionales también tuvieron su tergiversación, porque no eran los Juegos Nacionales grandes que se hacían en una congregación. Ahora se hacían Juegos Nacionales por categorías en distintas partes. Fraccionaron. Sí, se fraccionaron totalmente. Entonces no tenía esa connotación, o no tiene esa connotación que tenía lo que es ser triunfadores de los Juegos Nacionales. Ahora, hablando de... Preguntaba Pablo Obras en los 15 años del doctor Fuentes, agosto 2004, agosto 2019. Yo diría la remodelación de la piscina de Miraflores, que tiene solo 6 carriles y no 8. Usted hacía alusión, Omar, de ese tema, por ejemplo. No sé si la anotamos ahí. Bueno, como la quiera llamar, pero la remodelación de la piscina que estuvo abandonada durante tantos años. ¿Usted conoce la piscina de Macas? No la conozco. Y le da envidia. Macas conozco, pero no la piscina. No, pero digo, la piscina usted le da envidia. Me imagino. A una capital república que tenga eso, yo por eso llamaba Guachimanía. Quito debería tener su piscina olímpica. Claro, y todos vemos que Macas fue por primera vez sede de los Juegos Nacionales, y creo que los últimos Juegos Nacionales 2008. De esta manera, por decisión que la tomé yo cuando usted era ministro de Deportes. Ahí se logró llegar a tener, que por primera vez vaya a los Juegos Nacionales del Oriente, y esto permitió que Macas tenga una serie de escenarios deportivos como lo que tú manifiestas, ¿no? Ahora, y lo de la piscina de Miraflores no lo apuntamos como una obra en el mandato del doctor Fuentes, Omar. Yo diría que es una remodelación. Ya, remodelación. Obras, no recuerdo. Una obra es construir un escenario como el rocódromo o el muro de escalada que está ahí, pero no por construir, sino por la visión de que ese deporte iba a llegar a los Juegos Olímpicos, y acaba de ser Juegos Olímpicos en Japón. Lo propio el patinódromo. El otro día estuve por el patinódromo, van 23 años de que se construyó eso, o 22 años. ¿Cómo está descuidado? Total, no hay, como si fuera un dentista, no hay donde poner una calza en el piso de granito que tiene. Muy pocos sitios están destapados o levantados. Da muestras de que con poco tiempo, con pocos recursos, sí se pueden hacer obras de buena calidad en la ciudad, ¿no? Y ahora, ¿cómo entender que Guayaquil sí ha hecho una reforma radical de los escenarios? Con aquí Ibáñez, no, claro. Porque supuestamente dice que el señor Ibáñez, cuando fue subsecretario de Deportes, ahí con una visión futurista lo que iba a llegar, cogió platita y si no, ¿cómo se entiende? Aquí también dijo un dirigente que Guayas recibe 1 millón y más de presupuesto, porque Guayas ha remodelado todos sus escenarios. Mire, ahí vamos por el tema de la gestión. El caso, por ejemplo, del colegio o la unidad educativa de concentración deportiva de Pichincha, fueron recursos que nos dio el Estado. Y muchos de los recursos que se invirtió en las obras de la concentración son por la gestión que se hizo a través de la Secretaría de Deportes en ese tiempo. Porque esperar que solamente los recursos de la concentración sirvan para hacer obras, no creo que vamos a estar sentados. Entonces se tiene que tener la gestión clara para conseguir del gobierno que le atienda a la provincia como se merece. Y ahora lo que se habla de que hay algunos asambleístas que, como no pintó una locura Jaime Ruiz del Estadio Olímpico Atahualpa, quieren llegar a la presidencia, no los asambleístas, sino sus testaferros, para apoderarse del Estadio Atahualpa. Bueno, esto es el tema de la visión. Haber escuchado, Omar, me imagino, que era hombre vinculado tanto al deporte. Claro, la visión que tenía Jaime me parece que no era una visión muy real de lo que se puede hacer en el Estadio Atahualpa. Primero, hay que pensar que el Estadio Atahualpa, repito, es de propiedad exclusiva de la concentración deportiva de Pichincha. Tal vez la idea que yo dejé plantada ahí, que era la remodelación del Estadio Atahualpa, es la idea más factible, porque yo, ¿qué planteaba ahí? Que tarde o temprano los recursos del Estado van a seguir flaqueando para el deporte. Claro. Se va a seguir mermando estos recursos, porque evidentemente si no se tiene una asignación de un financiamiento directo para el deporte, vamos a tener que todos los años pelear que el POA, que necesita un poquito más de recursos para esto, lo cual realmente le vuelve a los organismos deportivos en agentes clientelares de los gobiernos. ¿Casi ¿no? mendigos o no? Claro. Sí, o sea, llegan a estar pidiendo y hacer este lobby permanente para que den los recursos. Casi como una caridad, ¿verdad?
Mientras que lo otro, tener una asignación directa para el deporte, le permitía ir desarrollando y planificando. Aparte de esto, se tiene que hacer las gestiones para recibir más obras, más recursos. Todas las obras de los Juegos Nacionales en las diferentes provincias se hacen no con los recursos de la provincia, sino con los recursos del gobierno. Lo que se hizo en Babura, lo que se hizo en Machala, lo que se hizo Juegos bolivarianos, todo eso, Juegos bolivarianos, hay que intervenir. Esta relación que se debe tener con el gobierno tiene que ser una relación de armoniosa y de exigencia a los derechos que tiene cada ciudad y cada provincia. Una de las exigencias que yo lo conseguí, por ejemplo, es recordar que pusimos una primera piedra en la piscina olímpica. Con Lucio Gutiérrez ahí. Ahí estuvimos en la ceremonia 2003 o 2004. Claro, lastimosamente a Aníbal Fuentes le pareció que era un proyecto demasiado ambicioso porque tenía complejo náutico iba a ser. Pero no fue por eso, sino que reclamaron que no ha sido el terreno. Que era de la vicepresidencia. No, tenía el comodato con el terreno de la vicepresidencia que hasta ahora está sirviendo de parqueadero. Sigue el solar ahí, claro. Sigue el solar ahí. Yo había ya gestionado por uno de los dirigentes interesantes que hubo a nivel deportivo, fue diputado. Recordarán, me acuerdo, el diputado Mejía. Luis Mejía, de Embabura. Yo no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo de Luis Mejía Montes de Oca. Él estaba de gerente regional del Banco del Estado. Pero ese man ofrece nomás. Que no, ahí teníamos ya listo la antición era, yo te digo. Pero ¿por qué fracasó el proyecto que era hermoso en la maqueta que vimos hace 17, 19 años del complejo náutico aquí por la Carolina? Yo ya salí hace 20 años, hace 22, 21 años. Porque simplemente no se le vio como un objetivo real de hacerlo, ¿no? Ahora, Omar, yo conocía que muchos dirigentes también están pidiendo que, no ahora, antes de que Jaime Ruiz sea presidente, que Omar Ceballos vuelva a la presidencia de Concentración. ¿Qué hay de verdad? Sin mentir. Sin mentir. Sí ha habido algunas voces que han dicho que sería una idea que Omar Ceballos vuelva a la Concentración. Creo que no es el momento. Creo que yo pasé de un momento extremadamente público. Creo que mi gestión en la consejería es una gestión bastante importante, que logré tener una visión real de lo que pasa en la ciudad de Quito. No creo que se debe mezclar lo que yo siempre traté, o lo que nunca hice, es mezclar el deporte con la política. Mientras fui presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha jamás hice un proselitismo político, y tampoco cuando fui ministro de Deportes. Entonces, yo creo que acaba de pasar un momento político y van a creer que en estos Tengo momentos, algunas preguntas de los oyentes. En estos momentos volver a la Concentración, van a decir que Omar Ceballos quiere volver otra vez para coger la Concentración, para hacerle de una plataforma política, y es mejor, creo que evitar. Me dice, favor, indicar quién regula el deporte parroquial, tal como se acaba de indicar, hay dirigentes que permanecen más de 20 años. Ejemplo, el señor Gordón continúa en la dirigencia parroquial. ¿Quién en las elecciones de consejeros parroquiales siempre recibe la negativa? Bueno, la ley de deportes es la que regula, ¿no? el tema de todos los deportes, este caso del deporte parroquial. Iván Gordón estuvo mucho tiempo, no está ya en la Asociación de Ligas Rurales hace 2 o 3 años, porque incluso ese organismo tuvo una intervención de parte del Ministerio de Deportes. Pero estuvo como 15, creo. Estuvo, claro, yo creo que 20 años. Yo creo que 20 años desde mi época hasta Iván Gordón. Hasta hace Gordón. unos 2 años, 2 o 3 años, ¿no? Otro mensaje dice, qué contradictorio. Sí se eligió para concejal. No, yo no me elegí. Pues eso me llamó la atención. ¿Cuántos periodos como concejal? 1. ¿Solo uno? Solo uno. Solo uno, ya. Solo uno. Dice, ahora pregúntele, ¿por qué fracasó rotundamente el Consejo Municipal que está por salir en general? No solo los alcaldes. Preguntas de los oyentes, por favor. Ya nos vamos a ir a todo el tema político. No, el Consejo Municipal, yo creo que estos 4 años que ya terminan del Consejo Metropolitano, yo creo que es uno de los consejos con mayores complicaciones que se tuvo. Mayores complicaciones en el tema político, en el tema de gobernabilidad, y además no nos olvidemos que también nos cogió el tema de todo 1 año y medio de pandemia, ¿no? Entonces es un consejo que sí le deja mucho que desear a la ciudadanía. A ver, yo ayer me enteré que la señora Margot Bonilla está de candidata o de precandidata a la presidencia de la Concentración. Le invité para darle la misma chance que le di al señor Walter Trujillo. No ha tenido la gentileza de contestarme siquiera, señora Margot Bonilla. Y me entero que ella ha sido deportista y dirigente, Margot Bonilla. Y
Walter Trujillo está candidato. ¿A cuál de ellos le conoce Omar Ceballos? ¿Y por quién en un determinado consideraría que sería una mejor alternativa? A ver, yo conozco más bien que hay algunos nombres en el tema de la asamblea que se tiene que dar este próximo día lunes. A Walter Trujillo lo conocí cuando fue electo con Jaime Ruiz. Creo que unas 2 veces más nos hemos cruzado, pero conocerle a fondo no tengo gusto, no hemos conversado con él. Lo que hemos planteado es, lo grave de esto es que salga quien salga de la asamblea, de esta asamblea que apenas tiene creo que 15 asociaciones y las 7 ligas cantonales. A ver, 12, sí. Creo que 15 asociaciones y las 7 ligas cantonales, además que ahora las asociaciones tienen solo un voto, que deberían tener 2 votos. Va a tener mucho peso lo que resuelva el gobierno a través del Ministerio de Deportes, ¿no? ¿Ellos van a elegir? Prácticamente creo que sí. ¿Y de la señora Margot Bonilla no le lleva el nombre? No le ubico bien a si es Margot Bonilla o ahora la dirigente, la madre de la ajedrecista, ¿no? No. A ver, ¿quién me pasó una nota? Aquí ¿En qué tengo, deporte, mira, perdón, dice, ha estado vinculada? A lo largo de mi trayectoria fui parte de concentración en diferentes momentos, como deportista seleccionada de Pichincha, promotora de clubes que son parte de Pichincha, madre deportista seleccionada de la provincia y ahora administradora general. Yo no sé de qué sea. ¿De qué disciplina? ¿No dice? Vamos a ver si hay aquí. Voy a ver en si el hay perfil, aquí. tal vez en Twitter o en... El perfil. ¿Alguna otra red? A ver, ella. No lo ubico bien. Yo tampoco lo ubico. ¿Y quién me pasó donde tenía el currículo de la señora? Y me quedé totalmente... le invité a la señora para ver precisamente, pero no me contesta. A ver, yo conozco de algunos candidatos. A ver, ¿qué candidatos conoce Omar Ceballos? Ya que está hablando de eso. Bueno, primero conocemos que Omar Ceballos no va a ser candidato. Ya. Esto es lo Si primero. estaríamos en la situación, concentración, sí sería candidato. Omar Ceballos. Porque la papa está caliente, por eso lo acepta Omar. ¿Pero le hubiera gustado o no? Claro, ¿cómo le va a gustar? A mí sería un honor volver a concentración en algún momento cuando las cosas sean diferentes. El momento no es el adecuado, en definitiva. La situación del país, como está conformada la ley, insisto, es algo que es pernicioso para el deporte nacional. Bueno, ¿qué candidatos? Omar Ceballos no. Yo he escuchado que de la asamblea pueden salir tal vez Walter Trujillo, Miguel Ángel Pavón, hay un nombre que suena, y ahí no he escuchado muchos más. Por otro lado Jaime he escuchado Jaime Pérez, ayer nomás que hablaba, me dice que todavía no está nada claro. Juan Manuel Aguirre, él en cambio me dice que definitivamente no. ¿Y cuál es el tercero que me dijeron? Juan Carlos Bosvediano, que está difícil. A ver, yo creo que Jaime Pérez es un amigo de hace muchos años. Estuve en un municipio en la empresa de Hábitat, Auquista a morir, ¿no? Auquista, Jaime Pérez Clavijo, toda la familia. Gente de Daucas. Yo creo que está en otra línea. En la concentración tenemos que buscar los perfiles que hayan estado dentro de la organización deportiva misma, ¿no? Yo también creo que Juan Manuel Aguirre, a pesar que conozco, es un muy buen tipo, creo que tiene una tarea durísima con el Deportivo Quito, porque tiene que a la larga ascender al Deportivo Quito a la Serie A, porque nosotros como los liguistas le extrañamos al Deportivo Quito, porque eran 6 puntos seguros, entonces siempre, no siempre. Bueno, casi siempre. A veces les ganó en Casablanca y el Rodrigo. Casi siempre, pero bueno, de todas maneras los liguistas le extrañamos al Quito, porque esos 6 puntos eran casi seguros, ¿no? Es que ustedes los liguistas no pueden estar con el marido. No lo pueden olvidar. Y yo creo que Juan Carlos Bosvediano es una persona que dentro de unos perfiles, que es una persona muy interesante, él fue un deportista de alto rendimiento, fue una persona que se ha vinculado también al tema dirigencial y es un empresario también exitoso,
Yo muchas veces la figura de Juan Carlos Bosvediano lo había hablado en conferencias de deportistas, porque él viene de una familia de clase media y a través de su esfuerzo ha llegado a lo que está. Entonces, yo diría que entre los perfiles interesantes para esto, por haber sido deportistas, dirigentes, creo que está Miguel Ángel Pavón, Juan Carlos Bosvediano, los que lastimosamente al final tendrá que decidir el gobierno, ¿no? A ver, la otra vez Omar me escribió, me dijo, yo te dio la tacita de Amacer Deportivo. Aquí les digo, son incultos, ya no saben, ¿no? Le digo, son tácticas de marketing. Tú recién, porque aquí se dijo de Amacer, de ahí habías leído Amanecer. Claro, seguro. Claro, porque ya es una marca totalmente posicionada. Hoy te quiero entregar ahora sí bien Amanecer con Deportivo. todas las letras. Ahora sí le ha puesto Amanecer Deportivo. Sí, Amanecer, sí. claro. Y claro, y esa tacita creo que fue hace muchos años, para que vea que le conservo, ¿no? Sí, ya son 30 años creo que esta cita que te digo. No, no debe ser tanto. Porque al otro lado dice Radio Redonda, así que no son muchos años. No, por eso. Mira, Amanecer Deportivo, 30 años, no, de los 30 años del programa. O sea, 30 del programa. O sea, claro, hace 4 no hace años. 30. Hace 4 años. Hace 4. Ahí yo también entendí. Yo también ahí recién capté la idea, claro. Es que yo hablo para inteligencia. Por eso, nosotros, yo al menos no lo soy. Omar, mil gracias No por lo haber soy. estado aquí y vamos a ver qué pasa con la concentración. ¿Sabe lo que me duele a mí? Antes, la prensa deportiva había más preocupación del deporte. Ahora ni les va ni les viene lo que pasa. Puede ir cualquiera a la concentración, ni les va ni le viene. Es lo que me duele, sinceramente. Que es un problema, ¿no? Es un problema muy serio, porque la Concentración Deportiva de Pichincha es una institución emblemática de la provincia y de la ciudad. Va a cumplir 100 años, creo, el próximo año. ¿Sí? Va a cumplir 100 años que de historia de una institución como esta. Por eso mismo es que yo apelo a que a la Asamblea, al Ministerio, a Sebastián Palacios, se escoja lo mejor que para quiere el futuro, intervenir, dice. Para el futuro del deporte provincial. A ver, ¿no? si interviene el Ministerio, no deberíamos reclamar. Porque no habría causal para intervenir. Eso, primero tiene que ver la causal, los motivos para poder intervenir, ¿no? O sea, si es que no se puede intervenir por intervenir. Se tiene que hacer tener unas razones de peso muy fuertes para poder intervenir a cualquier organismo deportivo, ¿no? Ok, Omar, muy amable, muchas gracias, muy gentil. Reitero, señora Margot Bonilla, yo le escribí ayer, voy a ver qué le escribí a doña Margot, para que vean que uno sí quiere entrevistar a las personas, pero a veces hay personas que no quieren hacerlo. Le puse a las 13:44, buenas tardes, señora Margot. Le saluda Pablo Montenegro de la Radio Redonda y el programa de Deportivo. Como candidata a la presidencia me gustaría entrevistarle este domingo a las 9:45 en vivo, en estudio. Espero su respuesta. Gracias. No me contestó, pero ya le leyó, ¿o no? Ya leyó. Ya los vistos a las azules. 15:58 le pongo buenas tardes, señora Margot. Hace un par de horas le escribí para invitarle a mi programa. Deseo saber si acepta o no. Gracias. ¿Y por qué no la llama mejor? Claro. Porque mi estilo no es llamar, no, porque en está cambio bien, aquí bueno, queda la bueno, constancia bueno. que le escribí. Pero Porque también queda la sí, constancia de la nunca llamada, recibí pero esa la llamada a tal Si a hora. usted que la otra vez le dijo, ¿a quién está? ¿A quién está? Bueno. Mi estimado caso, Omar, muchas gracias, muy gentil. Pablo, Tenemos muchas que gracias. venir. Muchas gracias. La verdad, extrañaba estas entrevistas deportivas. Así que a las Pura órdenes. política en los últimos años, ¿no? En los últimos años, claro. Así que siempre a las órdenes, y ojalá la asamblea de este lunes y las decisiones que tomen vayan en beneficio del deporte de Pichincha. Gracias. Muchas gracias, Omar. Gracias, Patricio, a ti. Siga, Patricio, Listo.